Hola, hoy vamos a seguir conversando sobre química orgánica y en particular hoy nos vamos a adentrar en un tema que es muy interesante. Hoy vamos a conversar sobre los enolatos. Los enolatos son especies químicas fundamentales en la creación de enlace carbono-carbono, que es quizás el objetivo mayor de este curso. ¿Qué son los enolatos entonces? Los enolatos son especies que contienen un carbono nucleofílico, un carbono que podríamos considerar también un carbanión o una especie cargada negativamente o con una densidad electrónica negativa muy grande. Eso es lo que los hace entonces excelentes nucleófilos. ¿Qué es lo que vamos a estudiar entonces de los enolatos? Bueno, en el día de hoy básicamente lo que vamos a repasar es cómo formarlos, sus principales características, la regioquímica o regioselectividad de los enolatos, que es un tema muy importante. Vamos a hablar algo de su estabilidad, que tiene que ver más que nada con el medio en el que los enolatos se forman y existen. Y también vamos a hablar un poquito de fisicoquímica para tratar de entender mejor su reactividad. Luego, más adelante, no en este video, sino en videos posteriores, van a poder ver todas las reacciones en las que están involucradas los enolatos, que son un montón. ¿Ah? Muchas de ellas van a ver que llevan incluso nombres de personas, el nombre de sus descubridores, Michael, Robinson, Claisen, y van a ver que eso de alguna manera nos va a servir no solo para aprender química, sino también para hacer una especie de paseo o recorrida por la historia de la química orgánica desde fines del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Vayamos entonces a la próxima diapositiva. ¿Cómo se forman los enolatos? Los enolatos se forman a partir de compuestos carbonílicos en general. Por eso debemos primero repasar un poquito un tema de Orgánica 101 que ustedes conocen muy bien y que es qué son los compuestos carbonílicos o qué son los aldehídos y las cetonas. ¿Ah? Los aldehídos y las cetonas, como los vemos aquí, son compuestos que contienen un doble enlace carbono-oxígeno. Un doble enlace que si lo miramos de acuerdo a un modelo un poco más avanzado, de acuerdo al modelo de orbitales moleculares, vemos que va a contener un enlace sigma y también un enlace pi. Es por eso que tenemos un enlace doble y tenemos además dos lados bien definidos de ese carbonilo. Un lado que acá podríamos llamar superior y uno que podríamos llamar inferior, o podrían ser izquierda y derecha si estuviera dibujada la molécula de otra forma. Además, los carbonilos, además del carbono que presenta el carbonilo, que es estos dos carbonos que están a un costado, para el caso de que sean carbonos, van a ser denominados carbonos alfa, porque están en la posición alfa, o a un carbono de distancia, a un enlace de distancia del compuesto carbonílico. Vayamos a la siguiente. ¿Cómo se forman los enolatos? Los enolatos se van a formar cuando una base suficientemente fuerte sea capaz de abstraer el protón en la posición alfa a un compuesto carbonílico. Ese protón debe entonces tener cierta acidez. Puede ser el protón alfa a un aldehído, puede ser el protón alfa a una cetona, podría ser eventualmente a un éster, podría ser eventualmente a una amida. Cada vez que tomamos uno de estos protones, va a formarse entonces un carbanión. Y este carbanión va a estar estabilizado por resonancia, donde los electrones se localizarán preferentemente en el oxígeno, que es el átomo más electronegativo, y esto va a dar lugar a una forma resonante con un doble enlace carbono-carbono y los electrones alojados principalmente en el oxígeno, que es la forma resonante principal o que más contribuye al enolato. Esta estabilización por resonancia es la causa de la acidez del protón en el aldehído o en la cetona. Si no se puede hacer una forma resonante, por el motivo que sea, entonces este protón perderá su acidez. Recuerden eso. La acidez de este protón se debe a la estabilidad de la base conjugada. Si no podemos formar esta forma resonante, entonces el protón no es ácido. Y si podemos formar otras formas resonantes adicionales, como vamos a ver después, entonces este protón va a ser mucho más ácido todavía. ¿Ah?
efecto de estabilización por resonancia es mucho más importante que la acidez que pueda tener el protón por la hibridación del carbono sobre el que está alojado. Eso lo podemos ver en la siguiente. Fíjense ustedes aprendieron en química orgánica 101 que un protón que está en un carbono con configuración, con hibridación sp, tiene un pKa de aproximadamente 25, mientras que si la hibridación es sp2, el pKa es 45, y si la hibridación es sp3, el pKa es 50. Estos valores de pKa, vamos a hablar dentro de un momento de nuevo sobre el pKa, son valores muy grandes, y sabemos que cuanto más grande es el pKa, menor es la acidez del protón. Entonces, esto nos estaría diciendo que los protones más ácidos son estos, ¿verdad? Y estos son los protones menos ácidos. Muy bien, este efecto, el efecto de la hibridación, no es comparable al efecto de acidez que genera la posibilidad de establecer una forma resonante en la base conjugada. Es por eso que un enolato es mucho más ácido, entre comillas, porque no son especies muy ácidas, es mucho más ácido incluso que el protón unido a un carbono sp. Aquí vemos, por ejemplo, que el pKa aproximado de un aldehído o de una cetona es del orden de 20, mientras que el del protón unido a un carbono sp es 25. Esta diferencia de 20 a 25 en el pKa es una diferencia de 10 a la 5 y por lo tanto nos dice que un compuesto carbonílico es hasta 100.000 veces más ácido que el protón en un carbono sp. Una vez que tenemos nuestro enolato ya formado, ahora debemos pensar en el uso que le vamos a dar. Y el uso que le vamos a dar a los enolatos, fundamentalmente y en particular en nuestro curso, es para la formación de enlaces carbono-carbono, ¿verdad? Esto va a ser el centro del curso, como ya se los dije hace un momentito. Muy bien, cuando formamos el enolato, imagínense ustedes que tenemos una base que toma este protón en la molécula, ¿verdad? Es uno de estos tres protones, son todos ellos equivalentes, quiere decir que cualquiera de ellos puede servir, y va a dar lugar a un carbanión, y ese carbanión va a estar estabilizado a través del enolato, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí entre paréntesis porque es una forma aniónica. Muy bien, nosotros lo que queremos es que este enolato forme un enlace carbono-carbono, es decir, que ataque desde este carbono, por ejemplo, hasta este carbono que está aquí. Pero ¿por qué va a hacer eso? ¿No podría acaso directamente ese par de electrones que está sobre el oxígeno atacar directamente aquí y luego dar lugar a otro tipo de molécula? Y efectivamente podría pasar. Si nosotros atacamos por el camino azul, o sea, a través del carbono, y seguimos esta flecha azul, entonces vamos a tener un compuesto de este tipo, donde vamos a tener un nuevo enlace carbono-carbono que lo representamos aquí en azul. Pero si en cambio atacamos por el oxígeno, entonces lo que vamos a tener es la formación de un enlace carbono-oxígeno y va a ser el producto llamado de O-alquilación. El producto de ataque a través del carbono le llamamos producto de C-alquilación. El producto en este caso particular es una cetona, ya que nuestra cetona de partida lo que hace es desplazar un grupo alquilo. En cambio, si atacamos por el oxígeno dando el producto de O-alquilación, lo que tenemos se llama un enoléter, es decir, un éter que tiene aquí un doble enlace. Esto es definitivamente un problema. Nosotros queremos el producto de C-alquilación, pero afortunadamente, en la enorme mayoría de las veces, los enolatos van a atacar siempre a través del carbono. Esto que lo presentamos aquí como una posibilidad y que más adelante en el curso vamos a ver efectivamente reacciones en las que formamos un tipo de enoléter, en el caso de la reacción estándar entre un enolato y cualquier otro compuesto que sea un electrófilo, vamos a ver ataque a través del carbono y no a través del oxígeno. Siempre el producto principal va a ser el producto de C-alquilación. Pero eso desgraciadamente no soluciona todos nuestros problemas, ya que no todas las cetonas van a ser tan fáciles como estas. En este caso tenemos una cetona que
hacia abajo o hacia la derecha tiene 3 protones iguales y hacia arriba o hacia la izquierda tiene 3 grupos metilos, es decir, no tiene protón en posición alfa. Pero ¿qué pasa si tenemos una cetona como esta? Una cetona que tiene 3 protones aquí, pero tiene también 2 protones aquí. Y ellos son, tanto estos como estos, están alfa al grupo carbonilo. En ese caso, la base, si fuera por el camino azul, nos va a dar lugar a este enolato, ya que va a tomar un protón de aquí arriba y nos va a dejar un carbanión en el carbono más sustituido. Pero si en cambio vamos por el camino rojo, entonces lo que vamos a tener es este otro carbanión donde la carga negativa está alojada en el carbono menos sustituido. Cualquiera de ellos está estabilizado por resonancia dejando la carga en el oxígeno, así que eso no lo vamos a poder resolver. Este caso de la cetona que llamamos asimétrica o asimétricamente sustituida va a ser un problema que debemos controlar y tiene que ver con lo que hablamos de la regioselectividad del enolato, es decir, estos dos enolatos isoméricos vamos a tener que buscar la forma de que uno de ellos sea mayoritariamente el que a nosotros nos interesa. Quizás algunos de ustedes observaron que cuando veíamos el ejemplo anterior, aquí estaban escritas estas 3 letras LDA. LDA es la abreviatura de una base orgánica muy fuerte que se usa mucho en química orgánica para generar enolatos. Y se llama LDA porque viene de su nombre en inglés, que es Lithium Diisopropylamide. Y vamos a tener que aprenderla y vamos a tener que aprender ese nombre en inglés o por lo menos su abreviatura porque así es como es conocida. Vamos a hablar en la siguiente un poco más sobre el LDA. El LDA del que hablábamos recién es lo que se llama un amiduro, es decir, un compuesto que contiene un nitrógeno con carga negativa. Esta es la estructura del LDA. Su nombre completo sería entonces diisopropil-amiduro de litio. ¿Por qué diisopropil? Porque tiene 2 grupos isopropilos, es un amiduro porque tiene una carga negativa en el nitrógeno y es de litio porque es el contraión que se forma. ¿Cómo se produce el LDA? Se produce por reacción entre este compuesto que se llama diisopropilamina y una base suficientemente fuerte para sacar este protón. Esa base generalmente es el butil litio, que es un compuesto de 4 carbonos donde en su extremo le hemos sacado el protón para formar un carbanión muy fuerte, muy básico y lo equilibramos con un litio positivo. El butil litio es tan fuerte como base que puede sacar el protón de la isopropilamina y dar lugar al LDA o diisopropilamiduro de litio. Alguna gente lo representa así con las cargas, otros lo representan así porque este enlace tiene cierto carácter covalente, pero en la enorme mayoría de las veces lo que se usa es su abreviatura LDA. ¿Y qué características tiene el diisopropilamiduro de litio y por qué es tan importante? Es importante porque es un compuesto que es una muy buena base, pero un muy mal nucleófilo. Ustedes saben que a menudo las bases contienen una carga negativa potente y concentrada que puede ser también nucleofílica. Puede tanto sacar un protón como atacar un centro electrofílico. Como nosotros lo que estamos haciendo es trabajando con enolatos y lo que queremos es formar un enolato y que ese enolato sea nuestro nucleófilo, no queremos usar una base que también sea nucleofílica y compita con el enolato. Entonces, lo que precisamos es un compuesto que sea muy básico, suficientemente básico para formar un enolato, pero que no sea nucleofílico. Y el LDA es perfecto para eso. ¿Por qué el LDA es una buena base, pero es un mal nucleófilo? Porque la nucleofilia está muy relacionada con la no existencia de impedimento estérico. No tanto la basicidad, pero sí la nucleofilia. Si nosotros miramos el LDA con otro tipo de representación, como esta representación que está aquí abajo, aquí podemos ver que el nitrógeno del LDA está realmente rodeado
de los grupos alquilos del isopropilo y por lo tanto le resulta bastante difícil acceder a un centro electrofílico. Sí puede tomar un protón que es pequeñito, pero sí le resulta mucho más difícil atacar un carbono electrofílico. Por eso el LDA es una excelente base, es muy voluminoso y eso va a ser muy importante, y también al mismo tiempo un muy mal nucleófilo. Hablamos que el LDA es una base fuerte. Pero ¿qué es una base fuerte? ¿Contra qué la estamos comparando? Aquí tenemos una imagen donde tenemos a la izquierda una serie de enolatos y a la derecha una serie de bases. Y también tenemos junto a cada estructura alineado los valores de pKa para el ácido correspondiente. Por ejemplo, en el primer caso que está aquí arriba a la izquierda, tenemos un enolato derivado de un éster y la acidez de ese éster o ese éster considerado como ácido en su carbono alfa, se dice que tiene un pKa de aproximadamente entre 24 y 25. Una acetona, en cambio, es un poco más ácida que el éster y tiene un pKa de aproximadamente 20. Si agregamos más grupos carbonilo, entonces, o carboxilo en este caso, la acidez aumenta y por eso el pKa baja. Por ejemplo, para este compuesto, que es un enolato derivado del malonato de dietilo, vemos que el pKa tiene un valor de 13. Y así podemos seguir en la lista y vemos, por ejemplo, que una dicetona tiene para el protón que estaba en esta posición un pKa de 9, ¿verdad? Y un cetoéster, que es un compuesto que es de un lado un éster y del otro lado una acetona, tiene un pKa de 11. Vieron que si tenemos el malonato, que es éster de ambos lados, su pKa es 13, si tenemos una acetona, su pKa es 9, y si tenemos el cetoéster, que es intermedio, su pKa es 11. También podríamos haber estudiado este compuesto, que en lugar de grupos carbonilo tiene grupos sulfonas y también tiene un metileno activo, un punto de acidez en esta posición, y el pKa en este caso es de 12,5. Muy bien, estos son valores bastante altos de pKa. Quiere decir que todos estos ácidos se puede decir que son ácidos relativamente débiles, ¿verdad? Los ácidos que dieron origen a estos enolatos. ¿Con qué tipos de bases vamos a trabajar en este curso para poder abstraer los protones en cada uno de esos ácidos débiles? Bueno, por ejemplo, vamos a ver, si usamos las bases tradicionales que ustedes conocen desde los tiempos de química general, por ejemplo, el hidroxilo. El hidroxilo, que es considerado muchas veces una base fuerte, ¿verdad? Es una base fuerte medio acuoso, pero en realidad su pKa es de aproximadamente 16 o 15,74. Quiere decir que si lo comparamos con la acidez que tienen los protones que correspondían a estos compuestos, vemos que no es un valor tan grande, es bastante más chico que el del éster o que el de la acetona y es comparable, ¿verdad?, a los de los compuestos dicarboxílicos o dicarbonílicos. Lo mismo pasa para otras bases, por ejemplo, el etóxido, derivado del etanol, esto lo que nos dice es que el pKa del etanol es 16, el pKa del metanol es 15,2, y ni les digo las bases mucho más débiles, como puede ser el carbonato o como puede ser el bicarbonato, ¿verdad? Esos son bases muy débiles y que normalmente no vamos a utilizar en este curso. Tenemos sí las bases verdaderamente fuertes, y esas pueden ser, por ejemplo, el butil-litio, que se los mencioné en la anterior, y que tiene un pKa mayor que 50, el LDA, que tiene un pKa de 35, y el hidruro, atención que es el hidruro y no el hidróxido, el hidruro que tiene un pKa de 35 también. ¿Qué nos dicen esto? Nos dice que si utilizamos bases fuertes, que son estas que están aquí, entonces vamos a poder tomar cualquiera de los compuestos que originaron estos enolatos y transformarlos cuantitativamente en el enolato correspondiente. Es decir, el equilibrio va a estar completamente desplazado hacia la formación del enolato.
En cambio, si usamos las bases que están en este otro grupo, apenas vamos a poder lograr un equilibrio entre la forma enolato y la forma no desprotonada. Todas estas que están aquí las vamos a considerar en orgánica 102 bases relativamente débiles, mientras que solo vamos a llamar bases fuertes a las bases que están en este grupo y que tienen valores de por lo menos 30 y más. Hace un rato hablamos de regioselectividad en la formación del enolato. Dijimos que cuando teníamos una cetona que podríamos considerar asimétrica o al menos asimétricamente sustituida, si la exponíamos a una base, esa cetona podía dar lugar a dos enolatos distintos que eran regioisoméricos. Aquí lo podemos ver nuevamente y me interesa repasar la definición de regioselectividad. Regioselectividad es la preferencia que tiene una reacción para romper o crear un enlace en una dirección en particular por encima de todas las demás posibles. Una reacción que puede dar lugar a diversos productos que son isómeros estructurales o regioisómeros será regioselectiva si da lugar casi exclusivamente a un único producto. Cuando nosotros tenemos una cetona, como por ejemplo esta que está aquí, esta es una metilciclohexanona, nosotros tenemos que si la exponemos a una base podemos tomar uno de estos protones, lo que nos va a dar lugar a este enolato que está aquí, o podemos tomar este protón que está aquí, lo que nos va a dar lugar a este otro enolato. Esos dos enolatos son distintos, son regioisoméricos, y nosotros en general en química orgánica tratamos de mejorar nuestra selectividad. Nos gustaría que obtuviéramos solamente uno de estos dos, o al menos 90% de uno y 10% del otro. Muy bien, ¿cómo vamos a controlar esto? Lo vamos a controlar mediante controlando justamente las condiciones de reacción. Por ejemplo, vamos a poder controlar qué tipo de base usamos, si es una base fuerte, si es una base grande o una base chica, qué tipo de contraión tiene esa base, qué cantidad de base agregamos. Vamos a poder controlar la temperatura, vamos a poder usar temperatura baja o temperatura alta, y vamos a ver que en el caso de los enolatos la temperatura baja puede ser realmente baja, y también podemos mirar un poquito el tipo de solvente que utilizamos, si es un disolvente prótico o un disolvente aprótico. De todas estas condiciones, las más importantes son la fuerza y el tamaño de la base, la cantidad de base que agregamos y la temperatura. El tema del contraión y el disolvente también son importantes, pero podemos decir que son relativamente secundarios respecto a las otras variables. Como decíamos, a los efectos de controlar la regioselectividad en la formación del enolato y luego, por ende, en el producto de alquilación posterior, lo que vamos a hacer es modular las condiciones de reacción. Y las condiciones de reacción podemos modularlas de tal manera que estén bajo lo que se denomina control cinético o lo que se denomina control termodinámico. En condiciones de control cinético se forma preferentemente el producto que se forma más rápido, el que es más fácil de formar o que requiere menos energía para formarse. En condiciones de control termodinámico, lo que se forma es el compuesto termodinámicamente más estable, no necesariamente el más rápido, pero sí el más estable al final de la reacción. Vamos a ver que cuando tenemos una cetona asimétricamente sustituida, como en nuestro ejemplo, uno de los protones se encuentra alojado en el carbono que tiene más sustituyentes alquilo, en este caso el carbono de la derecha. Mientras que el otro lado es el lado menos sustituido, donde generalmente además hay más protones. Si nosotros trabajamos en condiciones de termodinámicas, entonces el enolato que se formará es aquel en el cual el doble enlace del enolato es el doble enlace más sustituido, porque los dobles enlaces aumentan su estabilidad o disminuyen su energía libre de Gibbs cuando son altamente sustituidos. Sin embargo, para formar el doble enlace más sustituido, debemos acceder a un protón que se encuentra de alguna forma un poco más oculto o un poco más
dificultado su acceso para la base. Entonces, abstraer ese protón es un poco más difícil inicialmente y esta reacción es un poco más lenta. Por otro lado, si vamos por los protones en el carbono menos sustituido, estos protones son relativamente más fáciles de alcanzar y por lo tanto la reacción es más rápida, pero el producto final nos da un doble enlace menos sustituido y por eso es cinéticamente más favorable, pero termodinámicamente menos estable. ¿Eso a qué nos lleva? A que si nosotros utilizamos una base voluminosa, como es el LDA, entonces estos protones van a ser relativamente accesibles, pero el protón más impedido va a ser inaccesible para el LDA, porque como es muy grande va a chocar contra los grupos alquilo que lo rodean. Entonces, el uso de una base voluminosa va a favorecer la formación del enolato cinético o cinéticamente más favorable. De la misma manera, o mejor dicho, de manera opuesta, una base pequeña como el hidruro, ¿verdad?, que es apenas un hidrógeno con carga negativa, el hidruro va a poder llegar hasta el protón más impedido. Entonces, una base pequeña va a poder tanto llegar a este como llegar a estos que están aquí y, habiendo posibilidad de ambos, lo que se va a formar es el doble enlace más sustituido y por lo tanto el enolato más sustituido. ¿Y qué pasa con la temperatura? La temperatura de reacción tiene mucho que ver con la fuerza en que las moléculas chocan. Para que se dé una reacción entre una base y este protón, la base y el protón deben acercarse, colisionar y tiene que haber una colisión efectiva para que el protón sea transferido a la base. Cuanto más fuerte es esa colisión, más probable es que se dé la reacción. Entonces, si utilizamos una temperatura muy baja, y típicamente por razones históricas se utiliza la temperatura de menos 78 grados Celsius, entonces las colisiones son muy suaves y difícilmente con una colisión suave una base pueda llegar hasta este protón que está tan impedido. La baja temperatura va a favorecer la abstracción de protones del lado menos sustituido de la cetona y por lo tanto va a favorecer el enolato cinético. En forma opuesta, el uso de alta temperatura va a permitir que la base colisione con suficiente fuerza para llegar hasta el protón más impedido y por lo tanto se va a favorecer el producto termodinámicamente más estable. Otra forma de entender el control termodinámico es a través de un gráfico donde representemos la energía libre en función de lo que se denomina la coordenada de reacción o el avance de la reacción. En este tipo de gráficos representamos a la izquierda los reactivos y a la derecha los productos. En este caso, nuestro reactivo es la metil isopropilcetona, es decir, una cetona asimétricamente sustituida. De este lado tenemos 3 protones y de este lado tenemos únicamente un pequeño protón aquí. Lo que vamos a representar es el pasaje de la metil isopropilcetona a formar los dos enolatos posibles. El enolato más sustituido, que es este, y el enolato menos sustituido, que es este otro que está aquí. Hemos dicho ya que los enolatos más sustituidos son los más estables, entonces lo ubicamos energéticamente más abajo. Podemos decir que el delta G de formación de este enolato es la diferencia de energía entre la energía que tiene el reactivo, o sea la cetona, y la energía que tiene el producto. Esta caída de energía que vemos aquí representa el delta G negativo, favorable para la formación de este enolato. Por otro lado, el enolato cinético también lo ubicamos energéticamente por debajo, pero con un delta G más pequeño. Es decir, este enolato es termodinámicamente menos favorable que este. Pero, ¿qué ocurre? Para pasar de los reactivos a los productos, siempre debemos superar una barrera energética que se denomina energía de activación. A veces también esto se denomina
con un delta G con un asterisco aquí arriba, delta G Aster le llaman algunos, pero es la energía de activación. Esto tiene que ver, por ejemplo, con la fuerza con la que deben colisionar las moléculas para que la reacción tenga lugar. Ocurre que para llegar al enolato más sustituido debemos superar una barrera de energía más grande que para llegar al enolato menos sustituido. Es por eso que si seguimos el camino azul, llegamos a un producto que es, desde el punto de vista del delta G, menos estable, pero desde el punto de vista de la energía requerida para llegar hasta él, es más favorable. Esta E sub A más pequeña nos indica que el camino para llegar aquí requiere colisiones más suaves y por lo tanto temperatura más baja. Vamos a resumir entonces aquí las 5 condiciones más importantes para favorecer el control cinético, y de ellas les adelanto que más que nada nos vamos a centrar en las 3 primeras. Lo más importante de todo es la baja temperatura, y la baja temperatura significa, en el caso de este tipo de reacciones, temperaturas de no más de menos 20 grados Celsius. Una temperatura de 0 grados Celsius ya se puede considerar alta desde el punto de vista del control cinético y de la química de enolatos. Lo otro que nos importa es que la base sea voluminosa, y la típica base voluminosa que vamos a utilizar es el LDA. ¿Qué es esto de la desprotonación cuantitativa? Bueno, nosotros queremos llevar la acetona o el aldehído completamente hacia la forma del enolato. ¿Y cómo logramos eso? En parte lo logramos utilizando una base fuerte, pero si no agregamos esta base fuerte en cantidad cuantitativa, es decir, un equivalente de base por cada equivalente de cetona, lo que vamos a tener en la solución es que vamos a tener cetona y también vamos a tener un poco de enolato. Y esas dos formas van a estar en equilibrio, y el equilibrio siempre va a favorecer al enolato termodinámico. Entonces debemos asegurarnos de agregar una base fuerte y agregarla en suficiente cantidad para que el equilibrio se desplace completamente hacia la derecha. Solvente aprótico. Nosotros queremos que el enolato que se forma esté coordinando con el contraión de la base. Entonces para eso debemos tener dos cosas. Por un lado, un contraión coordinante, como el litio que está en el LDA, pero también podría ser zinc o boro. Y también nos interesa utilizar un solvente aprótico, de tal manera de que los cationes estén desnudos, no estén rodeados de disolvente y por lo tanto puedan acercarse al enolato y coordinarse a él, y de esa manera todos los factores van a asegurar que el enolato que se forma queda allí como congelado, listo para reaccionar, pero sin posibilidad de, mediante equilibrio, volver hacia la derecha, es decir, hacia la izquierda, es decir, hacia la forma cetona. Finalmente, las condiciones para el control termodinámico van a ser exactamente opuestas a las que utilizábamos para el control cinético. Si para el control cinético queríamos baja temperatura, ahora queremos aquí alta temperatura. ¿Y qué va a ser alta temperatura para estas reacciones? Pues bien, cualquier temperatura por encima de 0 grados centígrados, 0 grados Celsius. Quiere decir que una reacción a temperatura ambiente, a 20 grados Celsius, ya se considera alta temperatura para este tipo de reacciones. Si antes buscábamos una base grande y teníamos como casi única opción el LDA, ahora queremos bases pequeñas como el hidruro o el hidróxido, bases no tan fuertes como son el etóxido y el hidróxido. El hidruro es un caso particular porque es fuerte pero pequeña. Estas otras son pequeñas y débiles. El LDA era fuerte y voluminosa. Si antes queríamos una desprotonación cuantitativa, ahora queremos que sea no cuantitativa. Queremos favorecer el equilibrio en la reacción y por lo tanto a menudo vamos a agregar solamente cantidades catalíticas de base. Por ejemplo, hidruro, pero no un equivalente, sino una cantidad catalítica para que tengamos equilibrio entre la forma cetona y la forma enolato. Antes queríamos solventes apróticos para que los cationes estuvieran desnudos. Ahora queremos solventes próticos para que esos cationes estén rodeados de disolvente y no se enganchen o unan demasiado fuerte al enolato.
Y el contraión que vamos a buscar es un contraión no coordinante, es decir, no como el litio o el boro, sino como el sodio o el potasio, que tienen menos tendencia a coordinar fuertemente con los oxígenos cargados negativamente. En estos ejemplos, que vamos a verlos en esta imagen y en la siguiente, lo que vamos a intentar es predecir el enolato que se formará en cada caso. Van a ver que son aplicación directa de las cosas que hemos visto antes. Por ejemplo, aquí tenemos esta cetona, que es una cicloheptanona y que tiene dos grupos metilo. Un grupo metilo que está en el carbono alfa y que además está orientado saliendo de la pantalla, y un grupo metilo aquí en el carbono beta que está orientado hacia atrás. Vamos a rotularlos porque eso nos puede venir bien también. Para formar el enolato, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a ir por los protones que están en la posición alfa. Quiere decir que vamos a ir por el protón que está aquí y vamos a ir también por los protones que están a la derecha del grupo carbonilo. Lo dibujamos acá un poquito y vemos. Muy bien. Si nosotros utilizamos hidruro de sodio a 60 grados, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que vamos a estar utilizando una base pequeña y una temperatura alta. Entonces vamos a ir por el protón más sustituido. Vamos a ir por este protón que está aquí. Si en cambio usamos LDA, que es una base voluminosa, vamos a favorecer que se abstraigan los protones del lado menos sustituido. ¿Ah? Todos estos ejemplos son similares y los vamos a ver mejor ahora en la siguiente que tengamos las respuestas. Pero aquí me interesa que ustedes practiquen un poco, identifiquen dónde está cada uno de los enolatos y luego los podemos también discutir todos juntos en la siguiente. Así que yo les recomendaría que en este momento detengan el video, traten de poner el resultado y luego vamos a la siguiente donde explicamos lo que ocurrió en cada caso. Vamos a ver entonces estos ejemplos que estábamos conversando. Como ya explicamos en el primero de ellos, en el caso de la cicloheptanona, tenemos bien identificados aquí un protón sobre el carbono alfa más sustituido y dos protones en el carbono alfa menos sustituido. Entonces, si lo que hacemos son las condiciones de base pequeña y alta temperatura, es decir, condiciones termodinámicas, el producto que obtenemos es el enolato en la posición más sustituida, el enolato que nos da lugar al doble enlace más estable. Fíjense además que es interesante que este metilo estaba saliendo de la pantalla porque estábamos aquí sobre un carbono sp3. Teníamos por otro lado un protón que estaba yendo hacia atrás. En cambio, al formar el doble enlace, este carbono cambia su hibridación a sp2 y por lo tanto se transforma en un carbono plano. Este metilo ya no está ni hacia adelante ni hacia atrás, sino que está en el plano de la imagen. Y ahora tenemos aquí la otra situación, es decir, este metilo que está en posición beta y aquí tenemos dos protones que están sobre el carbono alfa. Cuando aplicamos las condiciones termodinámicas, la base va a ir por uno de estos protones y lo que vamos a tener es la formación de el enolato menos sustituido. No está dibujado acá, pero por supuesto que todavía nos queda aquí un segundo protón que podría ser, tener cierto rol en la reacción. En ningún caso va a ocurrir que la base, porque agreguemos un exceso, vaya después que saca un protón, vaya por alguno de los otros. No va a ocurrir que abstraigan estos protones por el hidruro, ni tampoco va a pasar que el protón que está aquí sea atacado por el LDA. Las reacciones de formación de enolatos solamente actúan una vez, porque una vez que sacamos el protón, este grupo que nos queda ya no puede estabilizar la formación de otro enolato más. ¿Qué pasa en el siguiente ejemplo? Aquí tenemos una ciclohexanona. Del lado izquierdo vemos que tiene dos grupos metilo, es decir, que aquí no hay protones. Del otro lado tiene, sí, dos protones. Entonces, ¿qué pasa si enfrentamos este tipo de compuesto a condiciones cinéticas y a condiciones termodinámicas? Las condiciones cinéticas y las condiciones termodinámicas lo que nos dan es una preferencia. ¿Cuándo tiene lugar esa preferencia? Cuando hay dos opciones, cuando tenemos un lado menos sustituido y un lado más sustituido. Pero en este caso no tenemos dos opciones, solamente tenemos dos protones iguales que están en esta posición alfa al carbonilo y que están igualmente sustituidos.
quiere decir que ya sea que usemos condiciones termodinámicas o condiciones cinéticas, se va a formar el mismo enolato. En ningún caso piensen ustedes que las condiciones termodinámicas podrían dar como respuesta no reacción. Nunca va a pasar eso, porque si no pueden atacar al protón que está acá, entonces van a ir por el siguiente. ¿Qué pasa en el tercer ejemplo? Ahora tenemos lo que llamamos un cetoéster, porque tenemos aquí una cetona y un éster, y además, ¿cómo está este cetoéster? El grupo ceto está en la posición beta respecto al éster. Esta es la posición alfa y esta otra es la posición beta. O sea que esto a menudo se denomina beta-cetoéster. El beta-cetoéster es un compuesto muy común y muy útil en química orgánica. Si tratamos este compuesto con una base débil o con una base fuerte, ¿qué es lo que pasa? Aquí tenemos muchos tipos de protones. Tenemos protones que están en el extremo de este grupo carbonilo, ¿verdad? Que están aquí, alfa a la cetona, que ciertamente están muy poco sustituidos porque están en un metilo, y tenemos también dos protones que están aquí. Se me hace difícil dibujarlos por culpa del alfa, pero tenemos un protón que está ahí y otro que está aquí. Entonces, en una primera instancia alguien podría pensar, como estamos en condiciones cinéticas, el LDA va a atacar los protones menos sustituidos, mientras que en las condiciones termodinámicas el hidroxilo va a atacar los protones más sustituidos. Pero las condiciones cinéticas y las condiciones termodinámicas se aplican cuando tenemos protones de acidez equivalente, pero no es el caso de estos protones. El pKa de esta posición es aproximadamente 20, ¿se acuerdan que lo vimos en nuestra tabla de pKa? Mientras que el pKa de estos protones que están aquí es muchísimo menor, son muchísimos más ácidos. Estaba, si yo no me acuerdo mal, del orden de 11 el pKa del cetoéster. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay una diferencia de 9 unidades de pKa. Y eso se traduce por una diferencia de 10 a la 9 en la constante de equilibrio. Estos protones son miles de millones de veces más ácidos que estos. Por lo tanto, cuando tenemos una situación así, cuando comparamos protones que no son equivalentes, entonces allí, ya sea que usemos condiciones cinéticas o condiciones termodinámicas, siempre se va a atacar a los mismos protones. Aquí la reacción no va a estar controlada por cinético versus termodinámico, por sustituido versus no sustituido, sino que simplemente vamos a mirar a cuál es el protón más ácido y eso es lo que vamos a obtener. Si nosotros agregamos soda, que es una base débil, entonces vamos a formar el enolato aquí y vamos a seguir teniendo este protón que nos sobra y vamos a tener aquí todavía también los 3 protones sobrantes. 2 y 3. Si nosotros tratamos este compuesto con un equivalente de LDA, el primer equivalente de LDA nos va a dar exactamente el mismo compuesto. ¿Qué pasa si agregamos otro equivalente de LDA? Si agregamos otro equivalente de soda no pasa nada, porque la soda es muy débil y no puede atacar a estos protones. Pero ¿qué pasa con el LDA? El LDA hubiera podido perfectamente atacar a estos protones que están aquí, ¿verdad? Que son equivalentes a estos que están acá. Si nosotros agregamos un segundo equivalente de LDA, ¿será que reaccionará con estos protones? ¿Será que reaccionará con este protón que nos queda de este lado? Muy bien, el LDA puede inicialmente sacar a cualquiera, va por el más ácido. El segundo equivalente de LDA va a ir por el segundo protón más ácido. En este caso, el único que puede atacar es este que está aquí. ¿Por qué? Porque este otro protón ya no es ácido, está sobre un carbono sp2, no puede formar otro enolato. Este, en cambio, sí podría. Acá vamos a poner segundo equivalente. Si aplicamos un segundo equivalente de LDA, entonces lo que obtenemos es ese compuesto que está allí, que es un dianión y que va a ser muy importante más adelante cuando estudiemos alquinación de sistemas beta-dicarbonílicos.
Tenemos un tercer ejemplo todavía, donde ahora tenemos otra vez dos grupos carbonilo y tenemos todo un conjunto de protones distintos. Tenemos dos protones en esta posición, que están, fíjense ustedes, en el centro de este sistema dicarbonílico, quiere decir que tienen un pKa de aproximadamente 9. Tenemos protones aquí también, que están alfa a un solo grupo carbonilo, y por lo tanto van a tener un pKa de aproximadamente 20. Tenemos protones aquí, que están alfa, tenemos un solo protón aquí, que está alfa a un grupo carbonilo, y por lo tanto también va a tener un pKa de 20, y tenemos protones por todos lados, pero eso ya no nos interesan porque no están cerca de ningún grupo carbonilo. Si nosotros tratamos esto con hidróxido de potasio, que a los efectos de los enolatos es una base débil, entonces el hidróxido va a ir por los únicos protones que puede atacar, que son los que están en el sistema beta dicarbonílico. Y vamos a obtener un enolato de ese tipo. Si atacamos con LDA, el primer equivalente de LDA va a ir también por los mismos protones. Esto va a ser el primer equivalente de LDA. Y vamos a formar entonces ese compuesto. Si agregamos un segundo equivalente de LDA, ¿por quién va a ir? ¿Por este que está aquí? No, porque este ya no puede formar otro enolato. Podría ir teóricamente por este, porque podríamos representar otra forma resonante de este enolato donde aquí todavía estuviera el carbonilo, o también podría ir por este que está aquí. ¿Cuál va a preferir el LDA? ¿Este protón o este protón? Ahora tenemos protones similares que tienen un pKa de aproximadamente 20, cualquiera de ellos. Entonces ahora sí aplican los principios de cinético versus termodinámico. El LDA va a ir por el protón menos sustituido, aquel que va a dar lugar al enolato cinético. Y por lo tanto un segundo equivalente de LDA, como les decía, va a formarnos un dianión en esa posición. En resumen, entonces, ¿qué sabemos o qué aprendimos hoy? El enolato es la forma más efectiva de generar un carbono nucleofílico. No hay ninguna otra forma en que podamos tener tanta densidad de carga negativa concentrada sobre un carbono. Solo se van a formar sobre un carbono sp3 y en posición alfa a un grupo electrón atrayente. Generalmente un grupo carbonilo, pero también puede ser un grupo éster, una sulfona o algún otro compuesto que contenga un doble enlace carbono heteroátomo. Los enolatos son nucleófilos muy fuertes y van a existir únicamente en medio básico. En otros medios podemos tener enoles, pero los enoles no son ni cerca tan nucleofílicos como los enolatos. En algunos casos vamos a tener que usar bases muy fuertes, como el LDA, como el hidruro, y que no son compatibles con el medio acuoso, es decir, solo van a poder usarse en disolventes orgánicos y en general en disolventes orgánicos apróticos. Si ustedes, por ejemplo, tratan de formar un enolato de una acetona y utilizan agua como disolvente, entonces se nos va a gastar toda nuestra base en atacar a los protones del agua, que son mucho más ácidos que los protones de la acetona. Si utilizan etanol, si utilizan metanol, van a estar en la misma situación. Las bases muy fuertes las vamos a usar en disolventes no acuosos, como por ejemplo el THF o como por ejemplo el éter, pero nunca los vamos a usar en agua o en alcoholes. Buena parte de la clase estuvimos discutiendo qué pasa cuando hay más de un enolato posible. Por ejemplo, cuando tenemos la posibilidad de formar un enolato más sustituido o un enolato menos sustituido. Allí vamos a recurrir a las condiciones de reacción y esas nos van a permitir controlar cuál se formará predominantemente. Y remarco lo de predominantemente. En general nunca vamos a tener la formación exclusiva de un enolato, pero si hacemos las cosas bien, puede ser que los enolatos, por ejemplo, sean 90% del que queremos y 10% del que nos da el registro isómero equivocado.
Nos quedamos por acá con este tema de los enolatos. En otros videos vamos a empezar a trabajar sobre las reacciones típicas de los enolatos, alquilación, reacciones aldólicas, reacciones con grupos carbonilo, etc. Hasta luego.